Los arcontes. La palabra arconte viene del griego y significa gobernante. En la antigua Grecia, a un gobernante se le denominaba arconte. Sin embargo, no es a este tipo de arcontes a los que nos vamos a referir. A los arcontes se les denominaba gobernantes de este mundo. No en vano podemos afirmar que hoy en día no existe poder político ni económico en la Tierra que no esté de alguna forma avalado por estos seres. Aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campana para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Bienvenidos, hermanos. En esta ocasión quiero hablarles sobre un tema muy importante y trascendental en nuestras vidas. Los arcontes, seres espirituales que no tienen un cuerpo físico, son los que prácticamente vienen dirigiendo nuestros destinos desde hace milenios. Estos seres se les podría considerar demonios, se les puede confundir incluso con ángeles caídos. En fin, hay una gama de posibilidades para clasificarlos de alguna manera. Sencillamente, su categoría es arconte. ¿Y qué son estos seres? Son espíritus superiores que no tienen en sí amor. Por lo mismo no tienen compasión. Y nos utilizan a nosotros como su ganado humano. Y trabajan de la mano con las huestes de maldad que pululan en este planeta, que habitan en gran masa en este planeta. Es más, hay más seres de maldad que seres humanos actualmente. Somos casi 8.000 millones de habitantes en el planeta. Imagínense la cantidad de seres que, por decirlo menos, triplicarían esta cantidad aquí en la Tierra. Los arcontes son los principales planeadores de nuestras vidas. Los arcontes son los que tienen preparadas una serie de trampas en esta vida en la que estamos transitando, en esta tierra y digámoslo así, en los cielos. Es decir, cuando pasamos al mundo espiritual, los arcontes tienen preparadas muchas trampas. En esta vida, pues nos hacen pelear con quien no debemos de pelear para que nuestro destino, por decirlo de esa manera, no se cumpla. En todo caso, para que la voluntad de Abba Kadosh, de Dios, no se cumpla en nosotros. Hace que nos desviemos de nuestro objetivo, poniéndonos ellos razones para enfocarnos en otras circunstancias que estamos atravesando en nuestras vidas, para que no veamos el camino correcto y nos enfoquemos en el camino incorrecto. Esas son las trampas que hacen los arcontes durante nuestra vida física. Pero cuando pasamos al mundo espiritual, cuando morimos, como se diría, es allí que nos vamos a encontrar con otras trampas. Una de ellas, ya lo dije antes, es el túnel de luz. El túnel de luz al que ustedes deben de rehuir, porque el túnel de luz no es más que otra trampa más de los arcontes. Y no es la única. Es un poco complicado poder entender cuántas trampas más hay al partir del mundo físico y dirigirnos hacia el mundo espiritual creyendo que vamos al encuentro con nuestro Señor. O en todo caso al encuentro con Abba Kadosh. Bueno, digo nuestro Señor porque muchas personas le dicen nuestro Señor. Y claro, no quisiera desviarme del tema, pero siempre lo hago. Porque nuestro Señor no es nuestro Padre.
Si fuera nuestro Señor, entonces nosotros somos sus siervos. Y Él no tiene siervos, Él tiene hijos. Entonces, sin embargo, la Biblia habla de que somos siervos, ¿no? De Dios, del Dios Altísimo. Sí, claro, habla de eso. Pero la Biblia, en esas páginas, la Biblia está hablando del Dios, de un Dios que engañó a la humanidad. De un Dios que no es Dios, obviamente, que no es el verdadero Dios, que no es el Padre de Jesucristo, sino de un Dios que engañó a la humanidad allá en la época de los primeros tiempos, cuando éramos extremadamente ignorantes y no sabíamos ni leer ni escribir. Y que si se aparecía un ser con, digámoslo así, algún tipo de poder, y lo entendemos ahora, poder tecnológico, pues simplemente lo alabábamos. Y más aún si nos decía, soy tu Dios, entonces, ¿quién le iba a cuestionar eso a ese ser que se nos presentaba? Esto ya lo he dicho antes, no quiero reiterar, no quiero redundar demasiado. Pero Jesucristo, en el Nuevo Testamento, Yahshua HaMashiach, dice: a mi Padre jamás nadie lo ha visto, pues Él habita en la luz inaccesible. Entonces, ¿qué Dios se le presentó a Abraham cuando comió con Abraham? ¿Se acuerdan? Comió, obviamente, y conversaron sobre que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y negoció Abraham con ese Dios, donde le decía a Abraham, bueno, y si hubieran 50 justos, ¿destruirías? Y Dios le decía, bueno, si encuentras 50, no. Y así llegaron hasta 10. Y si encuentras a 10 justos, ¿destruirías Sodoma y Gomorra? No, si encuentras a 10, no destruyo. Era una conversación similar a la que, y ya que estoy en México, a la que el Chapo Guzmán tendría con alguno de sus terratenientes. ¿No? Una conversación delincuencial, matonesca. Ese fue el Dios que engañó a la humanidad. Y que, claro, históricamente aparece en las Santas Escrituras. Y que nosotros, sin ningún discernimiento espiritual, simplemente entendemos que ese Dios es el mismo Dios del cual habló Yahshua, Jesucristo. Y no, son dos seres completamente distintos, para nada símiles, en lo absoluto, son distintos. Una dicotomía absoluta entre ambos. Pero pues la gran mayoría se rasga las vestiduras cuando escucha que alguna persona, en este caso yo, dice barbaridades de ese tipo. Pero no estoy diciendo de que no creamos en Dios. Estoy diciendo de que existe un Dios al cual Jesucristo, Yahshua, lo llamó no Dios, sino lo llamó Padre. Siempre lo llamó Padre. ¿Sí? Siempre lo llamó Padre. Nunca le dijo Dios. En este mensaje tenemos un mini documental que hemos preparado, que el equipo de producción de Global House ha preparado para todos ustedes, en donde tocamos el tema de la forma más breve y concisa posible sobre los arcontes. Es un documental, un mini documental, que intenta explicar con el mayor detalle posible y la forma más concisa quiénes son estos seres. ¿Qué son los arcontes? La palabra arconte viene del griego y significa gobernante. En la antigua Grecia, a un gobernante se le denominaba arconte. Sin embargo, no es a este tipo de arcontes a los que nos vamos a referir. A los arcontes se les denominaba gobernantes de este mundo. No en vano podemos afirmar que hoy en día no existe poder político ni económico en la tierra que no esté de alguna forma avalado por estos seres. En el mundo musulmán también se le ha denominado genios. No son espíritus, son seres de carne y hueso, deformes, pero de carne y hueso. Su hábitat es una dimensión diferente a la nuestra, pero interactúan con nosotros principalmente en busca de su comida favorita, la energía del alma humana. Los arcontes han sido confundidos en multitud de ocasiones en la antigüedad con dioses y prácticamente todas las culturas les han ofrecido sacrificios humanos en algún momento de su historia.
Son estos sacrificios los más demandados por estos seres. A cambio de los sacrificios, que es su alimento, los arcontes prometen dar protección y poder a aquellas personas o grupos de personas que se los proporcionan. En la actualidad aún quedan tribus en el África subsahariana que rinden culto a estos seres. En Occidente y Oriente se les vincula con sectas, organizaciones secretas y a la masonería. Según la novela El Arconte, la finalidad de estos seres sería volver a esta dimensión, recuperar sus cuerpos o incluso mejorarlos a través de la ciencia. Los arcontes envidian al ser humano. Ellos no pueden sentir ni disfrutar de las sensaciones del mundo material. Los olores, los sabores, las sensaciones de este mundo son añoradas por los arcontes y su deseo es el de encarnarse. Pablo, en su primera carta a los Corintios, ya los mencionaba. Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. A Pablo lo podemos reconocer como Apolonio de Tiana, por diversos escritos históricos. Él ya los conoce y los menciona. También hay que recalcar de este texto de Corintios que Pablo remarca que él enseña una sabiduría misteriosa y secreta, con lo que ya da a entender que predica una doctrina esotérica. Es decir, solo aquellos iniciados aventajados comprenderán realmente el alcance de sus palabras. Los arcontes, en el gnosticismo los vemos reflejados en el escrito de Nag Hammadi, concretamente en el capítulo titulado La hipótesis de los arcontes. Es donde podemos encontrar a estos seres o genios. Hay que hacer notar que estos escritos gnósticos fueron encontrados en 1945 y hasta la fecha no se tenía ningún conocimiento de estos seres. Los escritos fueron enterrados por algún gnóstico que se sintió perseguido, salvando los escritos e enterrándolos. Hay que hacer notar que la Iglesia Católica persiguió con dureza todas las enseñanzas que considerara contrarias a su doctrina, y los gnósticos fueron uno de los colectivos más perseguidos de la época. En todo caso, los arcontes en el gnosticismo serían servidores del demiurgio de este mundo, servidores de la luz, Lucifer, creador de la materia y padre de la mentira. Lucharían contra el incognoscible o espíritu original. Combaten en la lucha esencial entre la materia y el espíritu, entre el mundo de lo creado y lo increado. La materia sería la caída desde el mundo del espíritu y del demiurgio, y buscaría atrapar a todos los seres espirituales en su ilusión material, en su propia caída. Los arcontes son, de alguna forma, ángeles caídos. En el catolicismo se les ha identificado siempre como demonios. Son seres pertenecientes al reino del mal. En la novela El Arconte vemos palpable la lucha que existe entre estos dos reinos. Existe un reino de las tinieblas que intenta apoderarse del mundo de lo increado, del mundo del espíritu, para someterlo al mundo de lo creado. Estas palabras y esta explicación es una respuesta filosófica sobre algo que no conocemos con exactitud, pero estas palabras se concretan en situaciones y hechos reales, en personajes que interactúan para someter la conciencia humana. Los arcontes son anteriores al ser humano, al que dominan en todos los planos, en el plano terrenal y también en el plano espiritual e intelectual, y por lo tanto podemos definirlos como una inteligencia extraterrestre. Ellos llegaron de otros planetas y se instalaron en el planeta Tierra. Sobre la Tierra crearon un espeso manto magnético para encerrar las almas y todas las conciencias, y desde entonces se alimentan de los seres humanos. Podemos conocerlos por ángeles caídos o demonios, también por dioses como les gusta identificarse. Ellos son los creadores de las religiones, que someten la conciencia del hombre, de las tradiciones, de la música, la moda y todo lo que hace que el hombre se convierta en un ser vulnerable a sus deseos. Ellos nos moldearon, encerraron nuestros espíritus libres e inmortales en cuerpos físicos que ellos dominan. Los arcontes y la mitología. A veces los arcontes se les ha confundido como seres mitológicos, historias mitológicas, leyendas y cuentos que han alimentado esta figura. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Arcontes y demiurgos. Los arcontes son demiurgos, son creadores de una realidad paralela a la que tienen sometida a los seres humanos. ¿Cómo lo hacen? Creando una realidad holográfica, en donde el espíritu queda atrapado. Es como un juego de ordenador, pero los muñequitos que vemos a través de la pantalla somos nosotros. Tratan a los seres humanos como su comida, su granja particular. Viven parasitando sus pensamientos y absorbiendo su energía vital, alimentándose de ella. Los arcontes serían servidores del demiurgo, padre de la materia y de este mundo.
Los arcontes tienen sometido al ser humano a un mundo irreal, de ciencia ficción. No desea que despierte, ya que supondría que su conciencia avanzaría hacia otra realidad y se escaparía su principal alimento. La batalla de los arcontes con la humanidad es una batalla por la conciencia humana. Es la batalla esencial entre el reino del bien y el reino del mal. Esto lo hace a través de sus servidores humanos que se prestan para ofrecerle su alimento a cambio de poder terrenal. La masonería y organizaciones ocultistas son sus principales servidores. Gobernantes y los poseedores de las grandes fortunas de este mundo estarían al servicio de los arcontes. Todas las organizaciones supranacionales dirigidas y organizadas por estos gobernantes corrompidos estarían al servicio del poder de los arcontes para que los seres humanos nunca despierten a la realidad. Los arcontes son los creadores de las religiones. Lo más poderoso es la conciencia. Si los arcontes manejan la conciencia del ser humano, no hace falta la fuerza para someterlos. A través del sometimiento de la conciencia hacen arrodillarse al ser humano, lo hacen sentir culpable y pecador a través de las distintas religiones. En el contexto, la Iglesia Católica ocuparía un lugar destacado en el juego. El Papa no sería más que un sucesor del César, y los diferentes reyes y clases nobles de los diferentes países europeos son los antiguos patricios que se repartieron en el antiguo Imperio Romano. Roma sigue gobernando los países europeos, pero su poder no viene de las armas y sus legiones, sino del dominio de la conciencia a través de la religión. Fueron los patricios los que redactaron, aprobaron y escribieron los textos evangélicos. El Papa y los nobles se comunican internamente a través de las sociedades ocultas y la masonería, y desde ahí trazan los destinos de la humanidad. Sirven a los arcontes proporcionándoles su alimento para que, de esta forma, nunca caiga el velo de la ignorancia de la humanidad y puedan seguir siendo los dueños de esta granja. El Islam también ha jugado un papel destacado en el juego de los arcontes. Los judíos, el pueblo elegido por los textos sagrados, han sido los principales promotores del Islam. Los judíos manejan la cábala y el mundo esotérico de los arcontes. A través del Islam, los judíos pretenden dominar al resto del mundo forzando su expansión. Una humanidad arrodillada es una humanidad controlada. El cristianismo ha llegado a significar una amenaza para los judíos, un experimento que desea ser borrado, porque en estos últimos tiempos puede perjudicarles. El Islam alimenta a los arcontes a través de la yihad o guerra santa, que no es otra cosa que ofrecer sacrificios humanos a los demonios controladores. Según la novela El Arconte, la misma postura que adoptan los musulmanes al orar es una postura sexual de sumisión. Esta postura entra en su psique, convirtiéndolos en sumisos y fáciles de manejar y controlar. También fueron los judíos y los arcontes los que intentaron exterminar a los españoles a través de la invasión musulmana de la península en el año 714 después de Cristo. Los musulmanes adoran sin saberlo a Satanás, a Lucifer, creador del mundo material, y ángel caído, al igual que los cristianos y judíos. Los arcontes son también inspiradores de diferentes ideologías, entre ellas el marxismo. Una humanidad que no lucha. Gente que desde que nace es alimentada y sustentada por el Estado sería la sociedad perfecta. La granja humana perfecta. Animales que son engordados por el Estado. Alimento que no se ganan, sino que les proporcionan gratuitamente. De esta forma, el ser humano no tiene que preocuparse por nada. No debe de luchar ni buscar mayores explicaciones a su existencia. El espíritu de lucha queda anulado y su conciencia sometida. Con el marxismo, el ser humano se convertía en el animal de granja perfecto. Es por ello de la simpatía que las organizaciones marxistas sientan por el Islam. Son ideologías que se complementan, aunque a priori parezcan radicalmente contrarias, pero se complementan en su servicio al reino del mal y esclavitud de la humanidad. El capitalismo salvaje y sin ley, hoy llamado neoliberalismo, sería otra forma arcóntica de dominación de la humanidad. Los arcontes crean diferentes bandos aparentemente contrarios, pero que se complementan, y los seres humanos luchan por caminos que irremediablemente les llevarán a la esclavitud. Los dos lados del tablero están manejados por los arcontes, y los dos bandos, el blanco y el negro, están creados y manejados y controlados por ellos. El ser humano en su ignorancia apoya a unos al blanco y otros al negro, y los dos les llevan a ser alimento arcóntico. ¿Cómo luchar, defenderse o liberarse de los arcontes? Para liberarse de los arcontes y derrotarlos, lo único que existe es la oración y la fe. Vivimos en un combate permanentemente entre el reino del bien y el reino del mal. No existen zonas neutrales y el combate es a muerte. Cada uno tiene que decir en qué bando está y actuar en consecuencia. Como decía Jesús en el Evangelio, el que no está conmigo está contra mí. Es decir, solo existen dos posiciones con todas las consecuencias. Derrotar a los arcontes es apostar por el bien con todas sus consecuencias. Los arcontes crean una realidad paralela en donde encarcelan a los espíritus, nosotros, y se alimentan. Los arcontes tienen además la capacidad de capturar a las almas e introducirlas en esa realidad holográfica, en donde se juega constantemente a matar en un juego sin fin del que ellos se nutren. Imaginen por un momento que los muñecos de cualquier juego de computadora adquieran alma, vida, pensamiento. Esos somos nosotros. Y los que están detrás de la pantalla del ordenador, manejando el teclado y el ratón, son los arcontes. Ellos fabricaron la religión. Ellos se comunican con quienes quieren para seguir controlando el juego y alimentándose de nosotros. Y ellos son los que fabricaron el engaño de este mundo. Nosotros, nuestros espíritus, anhelan el mundo perdido, el mundo de lo increado, del espíritu, el mundo al fin y al cabo, real. Estos seres son
los que se encargaron de confundirnos. Así como ahora ustedes están confundidos, sí, pero no por mí, sino por esos seres. Ellos crearon la religión, crearon la política, ¿sí? Crearon incluso los deportes. Estos seres son los que están detrás de los eventos masivos, ya sea música, ya sean eventos culturales de diferente índole. Estos seres, los arcontes, son los que propician, los que auspician todas estas conglomeraciones de actividades en donde va mucha gente, en donde mucha gente se impacta o se enamora de determinada actividad, ya sea dentro del campo de la cultura, del divertimento, dentro del campo de la política, como decía hace un rato, dentro de diferentes áreas. Ellos están detrás de todo eso, los arcontes. Desde lo más arriba, desde el mundo espiritual, están creando toda una serie de actividades para nosotros, para que nosotros nos enfoquemos en cualquier otra cosa banal, material de este mundo, y para que no cumplamos nuestra misión espiritual en esta tierra. Nuestra misión espiritual es encontrar la razón por la que vinimos, encontrar la verdad. La verdad está buscando en nuestro corazón, buscando el rostro de Abba Kadosh. Ojo, la Biblia es una guía para llegar a la verdad, pero la verdad no está en la Biblia, porque si estuviera en la Biblia, qué fácil sería, ¿no? Pero los arcontes y todos estos seres espirituales trabajando de la mano con los seres humanos no nos lo han puesto fácil, más bien la Biblia nos ha servido para mantenernos esclavizados. En la Biblia que nosotros queremos y abrazamos, allí encontramos escritos de culturas como las egipcias, culturas como la griega. Encontramos información de distintas religiones acomodadas, ¿sí?, en la que nosotros consideramos la religión cristiana. Y sin embargo estamos creyendo, reitero, estamos creyendo en que todo lo que está en la Biblia es de Dios, que viene de Abba Kadosh, cuando viene finalmente de los arcontes. Mucha de la información que tenemos en la Biblia. Hablaba de que tiene información egipcia. Claro, cuando, por ejemplo, me viene a la mente, cuando, por ejemplo, se habla de la historia del rico y Lázaro. Esa es una historia egipcia que fue puesta en la Biblia y se la endilgaron a Jesucristo. Jesucristo, Yahshua, jamás habló de esa historia del rico y Lázaro. Así también, los 10 mandamientos son simplemente una copia fiel del libro de los muertos de la cultura egipcia. Los 10 mandamientos. ¿No me creen? No me crean. Para eso está el internet. Busquen información en internet y se van a dar cuenta que lo que les digo es completamente cierto. ¿Y de dónde saco estas barrabasadas, estas barbaridades? Simplemente de los descubrimientos arqueológicos, de los descubrimientos históricos que se han hecho de las distintas culturas. Eso le pasa a ustedes porque simplemente, y no los culpo, pero simplemente no han investigado y han creído básicamente que todo lo que está en la Biblia es de Dios, cuando básicamente toda esta información de la que estoy haciendo referencia no viene de Dios, sino viene de culturas paganas en las que nosotros estamos creyendo. ¿Sí? Bueno, entonces este mensaje ha sido básicamente para compartir con ustedes sobre el engaño en el que nos encontramos, y que este es un engaño bastante viejo, milenario, muy antiguo. Desde que estamos aquí en este planeta hemos venido a ser engañados, hemos venido a ser esclavos de seres espirituales y de seres físicos. Ya lo he dicho en otros momentos, no quiero ahondar demasiado. Seres espirituales como los arcontes y otra variopinta cantidad de seres de maldad que existen en distintos niveles, con diferentes rangos, con diferentes jerarquías. Y somos esclavos de seres físicos actualmente. Entre ellos, pues, los reptilianos, que están muy bien camuflados entre los seres humanos, y también de los mismos seres humanos de algunas pequeñas cúpulas de poder que trabajan sumisamente para entidades que no son de este mundo y que son físicas. O sea, estamos realmente en una situación bien complicada entre
seres espirituales y seres físicos que no nos quieren destruir, ¿eh? Sí, nos destruyen en el proceso, pero somos fuente de energía, somos sus baterías humanas. Como también se dice, somos ganado humano para ellos. Así es, no nos quieren destruir, nos usan, nos necesitan y nos hacen regresar las veces que ellos quieran a este planeta para seguir usándonos. Todo lo que hemos leído de la Biblia, todo lo que nos han contado, nos han explicado los pastores en sendos y extensos mensajes, ha sido una historia muy interesante, nos ha arrancado muchas lágrimas, pero hay mucho cuento dentro de todas esas historias, mucho cuento ficticio, muchas cosas que no pertenecen y no se ajustan a la realidad, y que no culpa a los líderes de iglesia que nos han compartido estas historias desde sus púlpitos. Y estoy hablando de cualquier religión, porque todas las religiones provienen de un mismo creador, de los arcontes, de estos seres de maldad espirituales que nos tienen como sus esclavos y como combustible o baterías o ganado humano. Somos eso para todos ellos. Reitero, hemos vivido una historia muy bonita de un cristianismo con diferentes circunstancias dentro de las historias bíblicas que nos han arrancado, como reitero, lágrimas, emociones, y hemos creído a rajatabla todo lo que dice la Biblia. Sin embargo, después de buscar el rostro de Abba Kadosh y después que Él nos haya hablado, no solamente a mí, sino a muchos otros líderes en el mundo, muchos otros que intentan llevar este mensaje de espiritualidad a las personas, es que finalmente hemos descubierto la verdad, y mucha de esta verdad la hemos hallado en internet, buscando simplemente documentos históricos, fidedignos, reales, no invenciones, no fábulas, fidedignos, documentos que aparecen, que los podemos encontrar en cualquier museo, en cualquier biblioteca, pero no lo hemos hecho, porque hemos creído, reitero, que la Biblia ha sido un documento que jamás nadie ha tenido la osadía de meter sus garras, sus uñas, sus manos asquerosas y cambiar un poquito del texto, porque además recordemos que en Apocalipsis hay una maldición a lo Tutankamón, que aquel que le añadiere una tilde o una jota a estos escritos reciba las plagas de Egipto. ¡Wow! Sí, pero Dios es amor. ¿Quién escribió eso, no? Eso también es otro tema muy interesante, pero no voy a ahondar sobre ese punto en este momento. Entonces, mis queridos hermanos, estamos en una situación donde prácticamente nos sentimos básicamente solos. Pero, ¿saben una cosa? Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Si queremos buscar a Dios, no tenemos por qué buscarlo exteriormente, sino dentro de nosotros. Y lo vamos a hallar si lo buscamos de corazón. Y Él nos va a guiar hacia la luz que nos dará la libertad. Quienes se sientan parte de Global House y deseen que lleguemos a más personas en el mundo, apóyenos con su ofrenda, escribiéndonos a este correo o a nuestro inbox. Que no me conocen, y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad.